Aquí la razón por la que Donald Trump ganó la presidencia. Una propuesta contundente, que desde sus inicios, causó gran impacto. Y a la vez, promete cambiar el rumbo del país. Supo jugar su mejor ficha, ofreciendo una solución que aqueja a los estadounidenses. No tenemos otra opción. Esas fueron las palabras de Donald Trump en su primer discurso como presidente electo. En el episodio de hoy, te contaremos cómo planea implementar su política de tolerancia cero y qué motivó al nuevo presidente electo a tomar dicha medida. Sin más preámbulos, comencemos. En la reciente campaña de Donald Trump, una promesa se convirtió en su estandarte: la deportación masiva. Este término, contundente y cargado de promesas de seguridad, ha generado un fuerte impacto en la población estadounidense. Y un temible eco en millones de inmigrantes indocumentados. Con una retórica que toca las fibras de la inseguridad y el orden, Trump no solo apela al control migratorio, sino que se compromete a una limpieza exhaustiva del país. Bajo la premisa de seguridad nacional. Esta promesa lo catapultó al poder en su primer mandato de gobierno, y sigue resonando con fuerza en la ciudadanía. Especialmente, en aquellos que ven en esta medida, una solución al aumento de la criminalidad en Estados Unidos. La narrativa de Trump va más allá de una simple política migratoria, se trata de una estrategia de tolerancia cero, que vincula de manera directa la inmigración ilegal con el crimen. En sus discursos, Trump ha utilizado ejemplos de crímenes violentos perpetrados por algunas organizaciones criminales extranjeras, que han llegado a operar dentro de las fronteras de Estados Unidos. Estas conexiones entre inmigración y criminalidad son recurrentes en su discurso. A pesar de que los estudios demuestran que la mayoría de los inmigrantes son respetuosos de la ley. Sin embargo, Trump se centra en estos ejemplos específicos para reforzar la idea de que la inmigración no regulada representa una amenaza directa para la seguridad del país. No entiendo muy bien los detalles. ¿Me puedes explicar? Los detalles desde distintos ángulos son fundamentales para entender. Así que yo te explico. Trump ha dejado claro que no se trata de una elección, sino de una obligación para proteger a los ciudadanos estadounidenses. No tenemos otra opción, afirmó en una declaración reciente, dejando claro que esta medida es una piedra angular de su política. Las deportaciones masivas son para Trump una solución preventiva contra el crimen organizado. Una manera de eliminar de raíz las redes de criminalidad. Y devolverles a los estadounidenses la paz, que según él, se ha visto afectada. Este enfoque ha llevado a muchos estadounidenses a apoyar su postura, clamando por seguridad y un orden nacional que sienten en peligro. Además de las deportaciones, Trump planea implementar medidas drásticas y en algunos casos, controvertidas, como la eliminación del derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país. Una medida que tendría repercusiones profundas en la estructura social y legal de la nación. Esta política radical no solo busca frenar el ingreso de nuevos migrantes, sino reconfigurar las leyes internas, para asegurar que solo aquellos que lleguen legalmente y contribuyan positivamente al país, puedan formar parte de la comunidad americana. Espera, ¿me estás diciendo que si las personas ingresan de forma legal a Estados Unidos, no corren el riesgo de ser deportados? Exactamente. Así lo dio a conocer el mismo Donald Trump, en una de sus recientes intervenciones. Trump desea que el país sea seguro para personas honestas y trabajadoras. El nuevo presidente electo ha prometido que su política migratoria marcará un nuevo comienzo para el país. Con su frase contundente, esta será la era dorada de Estados Unidos. Trump promete devolver a su nación a una época de grandeza y orden, en la que solo aquellos que siguen las reglas serán bienvenidos. La mención de una futura campaña de deportaciones, como el mayor esfuerzo en la historia estadounidense, no es simplemente una propuesta, sino un juramento. Una promesa de que ningún rincón de Estados Unidos quedará exento de la vigilancia migratoria. Mientras tanto, el impacto de sus palabras resuena en todo el país. En zonas con alta presencia de inmigrantes, se percibe un temor palpable. Sin embargo, la idea de Trump de restituir a su país a la grandeza ha sido respaldada por estadounidenses que sienten que sus empleos y su seguridad están siendo amenazados. En cambio, la comunidad migrante se enfrenta a un futuro incierto, en el que cada día
la posibilidad de deportación se vuelve más tangible. Trump no solo ha reavivado el tema de la inmigración en el debate político estadounidense, sino que ha desencadenado un cambio en la percepción pública, donde seguridad y migración parecen entrelazarse en un mismo concepto. Definitivamente el señor Trump tiene carácter. ¿Y tendrá evidencia de la inseguridad de la que tanto habla? Coincido contigo. El carácter es lo que llevó a Trump al éxito. No cambies el video, porque viene lo mejor. Vamos a ver por qué el presidente electo Donald Trump tomó esa difícil decisión como plan urgente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en las calles de Estados Unidos? La inseguridad en Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes debido a la creciente presencia de grupos extranjeros involucrados en actividades ilícitas, como el Tren de Aragua, una organización de origen venezolano que actúa sin temor y que ha expandido sus operaciones por diversas ciudades del país. Formada en un centro de detención en Venezuela, esta red comenzó imponiendo influencia y control, y ha evolucionado hasta convertirse en una estructura que se dedica a actividades ilegales, incluyendo el tráfico de sustancias prohibidas, el movimiento de personas de muy corta edad, así como adultas, para su explotación ilegal. Esta organización ha logrado infiltrarse desde la travesía del Darién en Panamá hasta llegar a Estados Unidos, filtrándose en diferentes ciudades y comunidades de migrantes. Hoy día, ya operan en varios estados estadounidenses. Pero esto es aterrador. Increíblemente aterrador. Pero lo peor es que aún hay más. En Nueva York, por ejemplo, este grupo ha aprovechado los centros de acogida para inmigrantes como puntos de contacto y como lugares de reunión. Utilizan estos espacios para ocultarse y mezclarse entre los migrantes. También hacen sus reclutamientos de más unidades. Una de sus estrategias favoritas es emplear tácticas de camuflaje, como hacerse pasar por conductores de entrega para transportar objetos restringidos. Su modus operandi incluye el uso de mensajería cifrada en WhatsApp, donde se comunican a través de grupos denominados La Línea, y aprovechan redes de contacto para expandir sus actividades en todo el territorio estadounidense. Sus operaciones abarcan desde hurtos en tiendas lujosas, hasta celulares y carteras, de personas que transitan en las avenidas. También se dedican a la distribución de sustancias sintéticas. Además, de redes de explotación de mujeres de origen venezolano, quienes fueron interceptadas, y que se ven obligadas a trabajar para ellos a la fuerza, para salir de deudas. Es por ello que Donald Trump en su campaña política, aprovechó los eventos y reuniones para enfatizar la necesidad urgente de reforzar la seguridad en las fronteras y de tomar medidas firmes para evitar que sigan ingresando al país organizaciones que no respetan la ley. En sus discursos, Trump ha criticado duramente las políticas migratorias de la administración actual, acusándolas de permitir la entrada de individuos peligrosos. Su propuesta de campaña se centró en una mayor vigilancia fronteriza y en políticas de control migratorio más estrictas, prometiendo seguridad para los ciudadanos estadounidenses. Ante la creciente demanda de seguridad de la población y el temor al aumento de áreas no seguras, Trump logró entender qué es lo más importante para las personas. Logró comprender que la seguridad es vital para una sociedad próspera. Razones que han comenzado a considerar la seguridad pública como una prioridad absoluta. La realidad es que los estadounidenses ven en Trump a un líder decidido a restablecer el orden y a garantizar un entorno seguro para sus familias. Su promesa de mano dura contra estos grupos ha resonado profundamente, llevándolo a una victoria en las urnas, en gran parte gracias al clamor popular que exige mayor seguridad. Te cuento que no soy seguidor de Trump, pero lo que está ocurriendo merece que sea atendido con mucho carácter y urgencia. Estoy totalmente de acuerdo. La seguridad de la población está por encima de cualquier cosa. Y el pueblo estadounidense le dio el voto. A raíz de ello, Trump ha captado el apoyo de millones de estadounidenses, que alarmados por los informes de actos vinculados a grupos como el Tren de Aragua, ven en la deportación masiva una respuesta contundente para frenar esta problemática. Sus propuestas de control fronterizo y expulsión de inmigrantes indocumentados fueron elementos clave de su campaña, logrando cautivar a un electorado que prioriza la seguridad y que siente amenazado su estilo de vida.
El hecho de que Trump haya ganado la presidencia demuestra que su retórica de tolerancia cero y que su propuesta de deportación masiva fueron decisivas para su éxito. En su visión, Estados Unidos solo podrá avanzar hacia una era dorada al reforzar las fronteras y al restablecer la ley. La elección de Trump es, en efecto, una respuesta al clamor popular por seguridad. Y una muestra de que muchos ciudadanos confían en que sus políticas migratorias extremas serán una vía para combatir la presencia de grupos ilegales y devolver la tranquilidad a las calles de Estados Unidos. En esta misma línea, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, adoptó desde el inicio de su mandato medidas más estrictas para controlar el ingreso de individuos de forma irregular al país. Esta acción va dirigida a quienes cruzan la selva del Darién para evitar los puntos de control fronterizo. A pesar de enfrentar críticas de algunos sectores por esta nueva regulación, el objetivo de su política no es detener el flujo migratorio, sino garantizar que se realice de forma segura y legal. En colaboración con Estados Unidos, el gobierno panameño ya ha llevado a cabo varias deportaciones de personas requeridas por la justicia en sus países de origen. Al final del video, encontrarás enlaces sobre el impacto del Tren de Aragua y las de seguridad implementadas por el gobierno de Panamá en medidas de beneficio para sus nacionales y la población migrante. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Luego de haber visto todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿consideras que la medida propuesta por Donald Trump es necesaria? ¿Piensas que las políticas migratorias actuales necesitan cambios para garantizar la seguridad de los estadounidenses? ¿Estás de acuerdo en que Donald Trump ganó la presidencia por su propuesta de control fronterizo y deportación masiva? Te espero en el próximo video. Hasta luego.